que es la parte literaria del cine. Porque, ya sea que usted vaya a ser sonidista, o fanático de Hitchcock, o actriz, tiene que aprender a leer un guión. El vestuarista tiene que aprender a leer un guión. El encargado de la comida, le dicen el A y B. En una de las primeras películas que yo estuve, era así joven como, quizás de menos que alguno de ustedes, me sorprendía que el encargado de A y B siempre mandaba a alguien a pedir a mi departamento, pues no era el departamento de los jefes, claro, pues se le acercaba a los jefes, una hoja del guión del día. Se llama en inglés los size. Entonces, lo que vamos a grabar. Es el argot que utilizan en Hollywood, los size. Y yo me quedaba así, ¿para qué quiere que yo? Entonces le pregunto, cuando le vamos a entrar en confianza, unos cuantos días de rodaje ya, que si es que le estudia cine, que le interesa tanto los sites, que el guión. Y dice, no, que si no voy a estudiar. Yo estudié publicidad. Lo que pasa es que yo tengo que saber si la gente va a hablar mucho, los actores, porque entonces tengo que traerle, aparte de agua, jugo. Entonces yo me quedé, fue como ese momento de reconocimiento, que uno dice, wow, mira, este tipo sí conoce su trabajo. Si sabe, lo sabe antes. Porque el camioncito que él tenía, él se llenaba mucho de botellitas de agua y poca de jugo y le faltaba jugo, donde tenía que ir a salir a buscarle, le salía más caro. Yo lo sabía del día anterior, en la noche, cuando daban los 6 del día siguiente. Entonces, cuando van a hablar mucho, entonces yo le voy a tener su juguito para que ellos digan, wow, qué verdugo este ahí ve. Y efectivamente, todos decían no. En los últimos premios a la silla, que fue hace poco, lo que pasa es que antes de la pandemia no creo que hace muchísimo, lo reconocieron a ese A y B, le dieron una silla especial, porque cuando todos nos paramos allá en el Teatro Nacional aplaudiendo, porque el tipo todo lo queremos muchísimo, porque es el A y B, es el A y B que todo el mundo quiere en una película, una comercial, porque es el que está en eso. Y entonces ahí hice ese giro completo con él. Él cuando estaba comenzando, hace ya algunos años, pedía los size, las hojitas del guión, y las leía, porque entonces le traía a los actores juguito y agua. Como yo hablaba mucho, le cansaba la garganta. Y dije, pero mira qué importante es el guión, si hasta para el A y B es importante. Imagínense cómo no va a ser importante para un director que, que se supone que lo va a convertir, como dice el señor de la Cruz, tiene la intención de convertirlo en imágenes audiovisuales. Es por eso que le dijeron al señor Ben Cosmes que la clase era de niveles, porque es que yo le hago mucho énfasis al relato y le hago un estudio semiótico al relato, porque el relato es fundamental en todos los departamentos del cine. Para el A y B le sirve conocer el guión, dominarlo, aprender a leerlo. Y como podemos ver en el cine dominicano, una de las mayores quejas es esta, que los guiones no son buenos. Pero no es que ellos no saben que el guión es malo, es que ellos no saben lo que es un guión bueno. Entonces, no importa, esto es un guión. Y uno ve la película y se da cuenta que no. Lía. Sí, profe, que dice Elizabeth que parece que está en la sala de espera. No me sale nadie en la sala de espera, pero No. sí, ya sí. A veces el internet sí, ya sí. Gracias, Lía. Todavía Reinaldo no te ha respondido. Diga, profe, perdón. No, hay un compañero, Reinaldo se llama. Ah, Todavía no no sé me quién ha es. respondido. Y le hemos mandado, él no me salió al principio, en el primer listado, yo debí revisar hoy por si había algún cambio. No me ha llegado. Sí, señor Efren, que levantó la mano. Sí, sobre eso que usted está mencionando del cine dominicano, yo entiendo que usted se refiere a que no saben que es un guión bueno, que es cierto, pero yo veo más el fenómeno del cine dominicano como que todas las películas que ellos hacen son comerciales, o sea, no están buscando un público de culto, un público que vaya a ver una película buena, sino que el dominicano lo que le gusta es generalmente reírse y por eso hacen películas, por así decirlo, cliché
que sean comedia, con los mismos actores, pero que al final van a recuperar el dinero para atrás. Entonces, por así es que yo siempre he pensado que ellos piensan cuando escriben esa película. O sea, que si desde fuera uno lo ve, y eso que tú dices es lo que uno ve. Ahora adentro, cuando uno anda con ellos, y conversa o trabaja en un proyecto de esos, te das cuenta que no es solo eso. O sea, no es solamente que ellos tienen la intención, algunos sí, no vamos a decir nombres, pero ustedes saben que hay algunos que no quieren hacer ninguna película, que le quieren que la gente vaya al cine. Ojalá ellos que la gente fuera al cine y que no vieran nada, si fueran pagándole. Pero hay otros que, hay muchos que no, que la película les sale mal, pero ellos no querían. De verdad, ellos intentaron, hicieron todo lo posible porque se les era bien. Todo el esfuerzo. Yo he estado en esos proyectos. Y había toda la intención y se pensó y se buscó y se habló con todo el que se pudo hablar, pero hay cosas que no son así. Sí, profe, que también, o sea, yo pensaba muchísimo así, pero yo tomé Historia del Cine Latinoamericano el trimestre pasado y estudiamos una parte del cine dominicano y nos pusieron a ver una película, La Gunguna, que yo no había escuchado esa película y a mí personalmente me encantó. Entonces, también, lo que yo entiendo es que las películas que uno considera como buenas, o al menos personalmente, no se pegan, por decirlo así. O sea, no sé, al menos yo pienso eso, que la película que uno ve, la publicidad y todo eso, es la que tiene más recursos, que son las mismas personas que las elaboran, y por eso también, como ya dijeron, por comercialización, pero que sí hay películas que aunque uno no la conoce, existen. Lo que pasa es que alguien se la tiene que recomendar o sabe buscarla, no sé. ¿Ya te gustó la O Gunguna? sea, al menos a mí me pasó eso. A mí me pasó eso, no sé. A mí me gustó. Sí, yo recuerdo bien la Gunguna. Yo recuerdo la Gunguna. ¿A usted no le gustó? ¿Tú? No No te le digo, ¿no? gustó. Que la Gunguna yo conocí todo el proceso porque yo estaba trabajando con algunos de los que estaban trabajando en la película, en la Gunguna. Entonces nos juntábamos en la noche o cuando ellos acababan de rodar, o cuando nosotros acabamos de rodar, o cuando ellos acabaron de rodar, que entraron a trabajar en la película con nosotros, y era bien curioso, porque entonces llegaban a la base, por decirlo así, a la productora, con la ropa de la Gonguna, la ropa que tuviste. Tú sabes que, no sé si tú la recuerdas bien, la Gonguna pasa, algunos personajes ocurre en un solo día, toda su historia. Pero todos los días se ponían la misma ropa, el mismo vestuario, porque algunos personajes, entonces llegaban Sí. así con la ropa, y nosotros nos reíamos de qué hicieron, de qué habían hecho, de cómo había sido el día. Y entonces es lo que yo le estaba diciendo a Fred, y es lo mismo que te digo. O sea, el esfuerzo que se estaba haciendo, no solamente la Gonguna que ya tuviste, sino la otra que quizás tú no has visto, era el mismo por hacer la misma película buena. El mismo esfuerzo, la misma intención. Ah, ok. ¿Y cuál era? Es un misterio. Después seguimos hablando. Ok. A que ustedes no lo crean, a mí no me gusta hablar de mí. Eso no, lo que pasa es que como estamos introduciendo, ¿no? Conociendo, ¿no? Y hay tantos temas que hablar hace mucho. Pero Ok, sí, ok. yo te digo, por el caso que tú mencionas, que fue un caso que yo viví, aunque no trabajé en la Gonguna, pero recuerdo cuando llegó Manuel, no sé si conoce a Manuel Raposo, que él hizo el papel del detective que está buscando al hombre que mató a, no sé si te acuerdas, en la escena de, no, tú no te acuerdas de ella. Manuel tiene un papel pequeño, por eso uno de los mejores papeles que el de él, el de la película. Es un detective que es un haitiano que mata con la gunguna, con el arma, mata al capataz de la obra. Si no te acordaste, ¿no? Eso no te impactó tanto esa parte. Ah, sí, 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 ya, sí, sí, Exacto, sí, sí. ajá. Cuando él llega, que está el ascensor y aparece el... Ajá, sí, sí, sí. Que hay un detective que va hablando con otro, que está haciendo investigación en la construcción. Ajá. Pero yo lo voy a agarrar. ¿Quién es? Dice, Delando Manuel, somos amigos, somos buenos amigos. Lo conozco de hace años. Y entonces cuando él llegaba, él nunca se quita su vestuario. Todo lo que hace lo hace con ese vestuario en la película. Entonces hablábamos mucho y él estaba muy emocionado porque él tiene un papel mucho más largo en la filmación. La película duró 2 horas, pero la que salió a los cines de hora y media nada más. O sea, muchas de las escenas de él se quedaron fuera.
Y él estaba muy emocionado con su papel por eso. Porque cuando ve la película y ve que sale 10 minutos nada más. Entonces, yo me lo recuerdo, me acuerdo de la premiere. Él salió muy dolido. Como se lo habían dicho, debieron haberle dicho, quizá. O sea, lo que cuando ustedes sean directores y productores en el futuro, tenganlo pendiente. A los actores seanle sinceros. No lo lleven al set. No lo lleven a la premiere para que ellos se enteren que lo que ellos hicieron en el set no se vio. Les duele Eso mucho. de tener delicadeza con la persona. Sí, es parte de lo que nos falta un poco de delicadeza en el trabajo. Pero sí, lo que le digo a Efraín y te digo, Lía, hay muchas intenciones de hacerlo bien en el cine americano, pero no sabemos aún. Porque el mismo grupo de la 1, el mismo grupo, hace luego otra película y ellos ni quieren que se la recuerden. No voy a decir nombre porque no estamos para hablar mal de nadie, pero recuerdo hablando con uno de ellos hace poco, te digo, pero poco a poco, ahora en medio de la pandemia, y me decía, no, esa no la menciones, esa no la cuentes. Yo, pero ten y me ve, fuiste tú, no, no lo diga que fui yo, no se lo diga a los muchachos. Entonces, pero, Ok, pero no era que ellos querían hacer la mala, se lo puedo asegurar que no. El claro. asunto es que tenemos que dar estos pasos, hacer este esfuerzo, de entender a este profesor que habla casi tan raro, y seguir entendiendo a los otros, porque es para que cuando ustedes salgan al medio, no cometan los mismos errores que ya no hay que cometer, porque el cine tiene 100 años. Hay cosas que se sabe ya. Y la filosofía tiene 5000. Hay cosas que se pueden descubrir. Entonces, vamos a ver lo que es la semiótica. No sé si alguien la buscó en Google o en Wikipedia. Sí. No la En el busqué. diccionario. ¿Y qué dice? A ver, ¿qué dice ahora? Bueno, dice, la semiótica es el estudio del proceso de signos, que es cualquier forma de actividad, conducta o cualquier proceso que implique signos, incluida la producción de significado. ¿Eso es dónde? ¿Dónde En está la Wikipedia. definición? Ese es Wikipedia, sí. Wikipedia, ya saben que se edita abierto, de código abierto. Entonces, a veces las cosas van cambiando. Es una definición positivista. El positivismo, como yo les decía antes, es una rama de la filosofía. ¿Qué resulta con el positivismo? Y ya ustedes saben, bueno, no sé, ¿algunos saben lo que es el positivismo? Para no adelantar. ¿Qué fue? ¿Algunos saben lo que es el positivismo? No tengo ni idea, pero como que... A Pero ver si me acuerdo antes. les suena a que es lo bueno, ¿verdad? A que es el positivo, es bueno. Sí, a eso me suena. Ah, ya, yo creo que me acuerdo que como que, o sea, dicen una idea y es eso y ya. O sea, como que, no me acuerdo bien, en verdad, pero no es realmente algo muy bueno. Eso sí me acuerdo un chingo. el Sí, pero no. sí, ya lo Según encontré. yo veo, dice que el positivismo lo que hace es que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada. Sí, ya definieron el pragmatismo, que es una rama del positivismo. Del positivismo. Sí, el pragmatismo, que es muy importante. Pero el positivismo es una rama de la filosofía que triunfa. Y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Es muy importante. Y es parte de lo que yo me paso la carrera entera trabajando con los chicos. Que el mundo no es solo lo que nos cuentan de él. El mundo es más ¿Puede complejo. repetirlo lo último, profe? Sí. Que el mundo no es... El mundo no es solo lo que nos han contado de él. Eso es muy importante que lo tomamos en cuenta. El positivismo, como rama filosófica, triunfa. Ellos ganan. No hay ninguna duda. Tienen la hegemonía. En la jerarquía del pensamiento, ellos son los que están arriba. Al punto tal que hoy decir positivo significa bueno. Pero miren Es qué decir, profe, curioso, viene la pandemia y demuestra que no, porque entonces al que le hacen la prueba quiere que le salga negativo, no es positivo. Si le sale negativo o positivo. Es bueno, entonces, Ah. ven pero el lenguaje de los vencedores se convierte en el único lenguaje. Entonces, decir positivo hoy es bueno.
Lo positivo, tú si eres positivo, me agrada tu personalidad, que es positiva. Tus vibras. Entonces, por eso viene de ahí. Eso se tomó esa decisión después que ellos ganan, que no hay ninguna duda, tú no puedes responderle a Nietzsche, nadie le responde a Darwin, entonces, los positivistas son, entonces, y lo que intentaron responderle, pues entonces fracasan y pierden. Pero es así en todo. El que gana cuenta la historia desde su perspectiva. Y está bien, si él ganó, tiene derecho a contarlo, pero esa no tiene que ser toda la verdad. Entonces hay que tener, y más para el artista, hay que tener eso en consideración. Es cierto, sí, es válido, pero no es lo único. Entonces, a mí me encanta Wikipedia, yo entro semanalmente a Wikipedia, a veces entro mucho, cuando estoy investigando algo la uso, porque Wikipedia me ahorra 40 minutos, 50 minutos investigando algo. En vez de yo pararme a la biblioteca, que me encanta ir, lo busco en Wikipedia, y si tengo que confirmar, voy a la biblioteca, a la británica, aunque yo la británica no la tengo aquí en mi casa, ahora en la pandemia, pues la tenía en el trabajo. Voy a una enciclopedia para confirmar. Pero si no, no. Wikipedia te sirve para ahorrar mucho tiempo, como ahora. Pero aún y siendo un código abierto, aún siendo muy libre, aún siendo gratuito, ellos no cobran, su objetivo no es el lucro, son los ganadores. Ellos lo están haciendo en Estados Unidos. Esa no es la única visión del mundo. Solo ellos tienen la razón. Eso pasa con la definición de semiótica, que ellos dan. Miren que yo te doy una definición más sencilla y me parece que es más completa. Es la disciplina. Yo tengo otra definición, profe, aquí. Sí, dámela, por favor, Elisa. Dice, es la disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido. Es Ah, decir, ¿dónde que la estudia... encontraste, Elisa? Esa es Sí, de ¿dónde la un blog encontraste? que se Ah, ¿de quién? llama Coniden. ¿Cómo? Coniden o Coniden, Ah, no sé, no lo de conozco, pero WordPress. ese se la cogió mi profesor, seguro. Ah, bueno, No, sin duda. ¿De qué país es ese blog? no sé, la verdad. Déjame ver. Profe, Sí. aquí yo tengo también que también es conocida como semiología. Pues, aparece otra palabra. ¿Y por qué semiología? Y vamos a ver por qué. Y la semiología no es la semiótica. ¿Pero por qué? Porque la semiología no es positivista. Semiología por la lógica. Ah, perdón. Sí, la semiología se maneja con la lógica. La semiología según Europa. Yo recuerdo que hace ya un tiempo me invitaron a una universidad en Estados Unidos a dar una conferencia sobre cine dominicano. Y lo que me dice el director de la escuela que me invita, que no se me ocurra, él sabe que yo soy profesor de semiótica, que no se me ocurra mencionar a la semiología. En Estados Unidos no se puede mencionar, que me dice que se paran y se van, son profesores. Y te lo menciono. Pero no se te ocurra que se paran y se van. Y yo, pero estábamos en la Edad Media, en la época de la casa de brujas aún. ¿Qué tanto miedo le podemos tener a las ideas? Porque, pero que así mismo del mundo, que a las ideas se le tiene miedo, las ideas no se debaten y no se pelean. Nadie debate ya, todo el mundo lo que hace es que Porque discute. tienen miedo de una población que piense. Pero yo le digo, pero eso es una visión, tú no puedes borrarla de la historia, la semiología. Pero eso pasa. Transmisión, producción, interpretación y confusión. Y le agregué una palabra, pero no fue la misma tuya. Del sentido. Vamos, si este sí es importante que lo definamos. ¿Qué es el sentido? ¿Dónde es la palabra del día? Y la palabra de la clase. El sentido. Pero que puedo decir algo. El sentir viene de los sentidos. A través de los sentidos podemos adquirir lo que es el sentir. Depende de qué tipo de sentido. Podemos, podemos experimentar diferentes sensaciones. La sensaciones de emociones pueden ser también. Pero ya eso es todo.
Es que eso lo dijo alguien antes que tú. Ahora mismo, ¿verdad? No, no. Él lo dijo Ah, durante el Renacimiento. Te puse el verso con el que, con el que él termina diciendo eso. ¿quién, perdón? Garcilaso de la Vega, lo puse en el chat. Él decía eso que, pero lo que él está diciendo todavía no, o sea, Ah, no sé si sabe quién es Garcilaso, lamentablemente ya no se estudia él en la escuela. Garcilaso era un caballero, de los caballeros que andaban en caballo con espada y eso. Y también era poeta. oh, Él dice eso, que el sentido, pero lo que él está diciendo es una postura filosófica, que es la que tú estás presentando también, aunque quizás no sepa a qué te estás refiriendo. La postura filosófica. Porque no sé si entender lo que Gabriela dijo. Gabriela nos decía que el sentido es producto de la percepción. O sea, que las cosas que hacen sentido son aquellas que hemos podido percibir. Por ejemplo, miren, voy a poner un ejemplo así que siempre pongo, que repito mucho, pero ya hasta yo me canso. Lo que pasa es que cada vez que lo veo me sorprende. ¿Ustedes saben lo que es la galaxia Andrómeda? ¿perdón? La galaxia Andrómeda. La galaxia más cercana a la Vía Láctea. Ajá. Y por eso lo sabemos después de 1921. Hasta 1920, Andrómeda era simplemente una estrella. Porque hasta 1920 no había telescopios con suficiente resolución para darnos cuenta que algunas cosas que parecen estrellas en la noche son conjuntos de estrellas. Hasta 1920 solamente Vía Láctea y universo eran sinónimos. O sea, no había esa distinción que hoy conocemos de galaxia y universo. Como la que yo decía de símbolo y signo. Todas las galaxias están en el universo, pero el universo es más que... porque todas las galaxias caben dentro de él. De 1921, Andrómeda era una estrella. Y hoy se sabe que incluso no lo supieron en el 21, cuando supieron que era una galaxia, hoy se sabe que es una galaxia doble. Que lo que vemos como Andrómeda en la noche son dos galaxias conectadas. Entonces, para nosotros, para la mayor parte de la humanidad, porque estamos hablando de los 5000 años que sabemos o más, que se sabe que conoció Andrómeda en el cielo, era una estrella. Pero desde hace 100 años sabemos que es una galaxia. Pero igual ocurre, vamos a suponer con la Luna. ¿Ustedes han visto el lado oscuro de la Luna? ¿Eh? El lado oscuro de la Luna, ¿lo han visto? Nada más se puede ver en foto porque nunca es... Porque siempre está de espaldas a la Tierra. Nunca se ve, desde la Tierra no se ve, porque el movimiento de los dos astros hace que nosotros siempre veamos la misma cara de la Luna. El lado oscuro siempre está oscuro. No se sabía y generaba muchísimo, todavía genera muchísimas teorías conspirativas, sueños, ilusiones, pesadillas que había en el lado oscuro de la Luna. Cuando comienzan las ondas espaciales a darle la vuelta, entonces comenzamos a ver que se parece al lado que la Luna nos da siempre, pero que es diferente. Pero ocurre igual con Júpiter. Júpiter tiene su sistema de muchos satélites, de los cuales hay 4 que se conocen desde Galileo, en el siglo XVII. Pero ¿ustedes saben cuántos satélites tiene Júpiter? Todavía están descubriendo satélites, o sea que ese número todavía Y yo no conté es eran definitivo. 23. Y faltan. ¿Qué son estas otras 19, o qué han sido estas otras 19 satélites que siguen apareciendo? Tenemos un sentido de comprensión mayor sobre Júpiter, ahora que nuestros sentidos nos han permitido, ayudados por la tecnología, nos han permitido descubrir más partes de su funcionamiento. Es cada vez un sistema más complejo. Pero lo mismo ocurre con el cuerpo humano. Según va desarrollándose la ciencia, vamos descubriendo más y más secretos. Y lo que antes era, o sea, se suponía, por ejemplo, Leonardo, cuando hace sus autopsias para estudiar los músculos,
no va nombrando los músculos. Pero cualquier anatomista hoy sabe más que Leonardo, sin haber abierto ningún cadáver. Porque en cualquier libro o cualquier video de YouTube le dicen cuántos músculos tiene el cuerpo. Cosa que en la época del Renacimiento era impensable, porque no había forma de descubrirlo. Entonces el sentido es eso en una parte. Ahora también hay otra definición de sentido. No sé si alguno la tiene. O sea, le pregunto que si alguno de ustedes nos puede decir lo que es el sentido. ¿Que alguno sabe? Profesor, ¿Cómo? Lo si que es alguno el sabe. Lo sentido. que es el sentido. Ah, ¿Cómo buscarlo en la RAE? En la Real Academia de la Lengua. pero el sentido, ¿de qué manera? Sentido. Profe, según la RAE, dice capacidad de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Ese es el sentido. Voy a poner en el chat un resumen de lo que dice la RAE. Ok. Una paráfrasis. Miren, ¿qué pasa? Eso ocurre por el idioma nuestro. En nuestro idioma, sentido, a veces es sinónimo de. Realidad. Ajá. ¿De qué más? Lógica. A veces una confusión del lenguaje, del habla. Una orientación. Interpretación. Sí, pero ¿qué tipo de interpretación es esta? Cuando decimos que algo tiene sentido, eso tiene sentido, eso que tú dijiste, ¿qué es? Digamos, Que la algo está bien. interpretación es. O que hay una comprensión de eso. Que Ajá. es real, que tiene lógica. Que se entiende. Esa interpretación es correcta. Exacto. Cuando algo tiene sentido, decimos que eso tiene sentido, eso que tú dijiste. Que algo está bien. Que lo que dije está bien. Entonces, sería sinónimo positivo. Cuando le decimos, eso no tiene sentido, ¿qué le estamos diciendo? Que eso es malo. Que es un cuento, es un cuento. Un cuento tuyo. Eso no tiene sentido. Ya iba yo a decir una cosa. Pero ustedes saben, cuando se dicen muchas cosas que no tienen sentido y nosotros le decimos, bueno, le decíamos en mi época, o sea, ahora como le dicen ustedes, me van a decir, le decíamos que está hablando baba. Se usa todavía. Era un baboso, le decíamos. Ahora me imagino que habrá otro término más coloquial, más propio de la juventud, pero que tiene el mismo sentido. Sentido también, recuerden en de física, donde decía de la fuerza que se mide según el sentido. El sentido también nos da Sentido, una dirección. la dirección de algo. Wow, se nos está acabando el tiempo. La dirección de algo. Entonces, en términos, pero a mí me gusta el inglés, que para la ciencia es muy útil, porque las definiciones son muy precisas, mucho más precisas que nuestro barroco idioma. Sentido se traduce como meaning. Ese meaning, no sé si todos hablan inglés aquí, es una definición muy cercana a lo que en realidad queremos decir cuando decimos que algo tiene sentido. El meaning de algo. Cuando tú sacas lo que de verdad importa, what means. Y eso es lo que hace la semiótica. La semiótica es la disciplina que estudia cómo las personas se ponen de acuerdo en lo que importa de algo. Eso es subjetivo. Entonces, ven que importa mucho en el arte, que tiene mucho sentido para el artista.
Porque el gran problema que estamos hablando, cuando hablamos sobre el cine dominicano, es que a los cineastas dominicanos perdemos muchísima energía, tiempo y recursos en cosas que no son tan importantes para la película que queremos contar. Y eso nos pesa en el producto final. Y si pudiéramos descubrirlo antes, podríamos ahorrarnos ese tiempo, esos recursos y esas energías en las cosas que sí importan, en what needs. Pero eso le pasa también al que escribe. O sea, cuando usted está escribiendo, aunque sea para usted mismo, y lo deja reposar el texto, y vuelve a él, y se da cuenta, cuando tiene suficiente sentido, se da cuenta que hay cosas que no importan, que dan de más. Hay otras que no, que sí importan, aunque estén de más, porque son muy decorativas o son muy importantes. Pero hay otras que no, que tú se las puedes quitar. ¿A ustedes no le ha pasado? Imagínense qué bueno sería si pudiéramos hacer eso en la vida. Si nos pudiéramos quedar solo con las cosas que importan. Es un sueño, es imposible, es materialmente irrealizable, pero sería muy bueno eso. Entonces calculen si es verdad que importa o no descubrir las cosas que más importan. Entonces me dirán, profesor, por eso es subjetivo, porque a mí me importa una cosa y a otro otra, exacto. Entonces, ¿cómo sería para ponernos de acuerdo? Eso sería Combinar las dos cosas importantes. Si tenemos un mismo objetivo. Ah, entonces Gabriela cayó, no sé si se apoyó con alguien. Entonces la semiótica lo hace. Sí, Daniel, dino. Yo diría que usar una lengua diferente. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, mira, yo quiero poner este ejemplo, por ejemplo, la realidad es objetiva y la verdad es subjetiva. Ahora, cuando hablamos de verdad, por ejemplo, si yo digo mi habitación es grande, para mí sea verdad, pero para otro que tenga una habitación pequeña, sea mentira. O para que, o sea, lo que yo dije puede ser mentira para otra persona que crea que grande es otro significado. Ahora, si nos vamos a la realidad y yo digo, y yo cambio de lengua y digo que mi habitación es tiene 3 metros por 4. Ahí todo sería objetivo, porque, como digo, o sea, en China sería 5 metros cuadrados igual, aquí sería... Si de 5 metros es grande, Daniel. Si de 5 metros es grande. Pero 3 por 4 cabe bien todo, pero si tiene, bueno, hay que ver también todo. Que yo te entendí perfectamente, no sé si te entendieron los demás. Ajá, o sea, usar diferentes vocabularios para tratar de ser más objetivo. Tú dices cambiar la forma en la que tú vas a expresar eso que tú consideras importante. Ajá. Sí, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Porque eso es el problema. Pero es que yo no creo que eso cambie. Ponemos de acuerdo en las cosas que importan, pero es un proceso. No nos vamos a poner de acuerdo hoy, ni siquiera en el 2020. Yo creo que... que yo creo que las cosas que importan, como en ese sentido, realmente es muy subjetivo, porque el problema de ponerse de acuerdo es que para mí cierta cosa es importante y para ti es otra cosa lo que es importante. Entonces, al final, ahí es donde radica el problema, en la subjetividad de lo que es importante y lo que no. Eso es lo que yo entiendo. Nos vamos a la pragmática, que es lo que ha hecho la sociedad. Decimos, bueno, lo que importa es el interés general. La sociedad, lo que es de interés general, lo que la mayoría decide, eso es lo que importa. Pero hoy, en el año 2020, sabemos que eso no es así, porque la mayoría decidió en América, ese virus es de Europa. Ese virus es de China. Escúchame, Daniel. Ese virus es de allá. Ese virus no hace nada aquí. Ese virus no va a llegar, olvídate de eso. Decidimos eso. Y decimos que no, que eso
Pero nadie, muy pocos se pusieron en contra de que los gobiernos decidieran eso, dejaran los aeropuertos abiertos. Y me dirán, no, profesor, es que nadie sabía, eso no podíamos asegurarlo, este virus no era un virus como nunca otro. Entonces, ¿qué era lo importante? Sin duda, ya hoy, agosto de 2020, lo sabemos. Lo importante era que había que sentarse bien con los científicos a decir, no, espérense, ¿cómo es que este virus funciona? Que lo que tenían que decidir no eran los políticos. Pero ¿cómo decimos que no son los políticos los que deciden? Si hemos escogido como sociedad que sean los políticos los que decidan por la mayoría. ¿Por qué? Porque si dejamos que todo el mundo decida lo que quiera, nos pasa como nos pasa en la noche aquí. Que agarran diario por lo menos 1000 personas en la calle, en el toque de queda. Porque ellos decidieron que no le importa llevarse de... Entonces yo no sé si me estoy dando a entender. Es muy difícil determinar qué importa. Pero por eso están cosas como la semiótica, que por eso se hizo matemática, porque la matemática nadie puede responderle, porque como nadie le entiende, es lo que diga la matemática y eso es, y ya. Para dar por sentado y asegurar qué cosas sí importan o no, a pesar de lo subjetivo. Entonces, en la clase que decía el señor Bencosmes, que yo hablo de los niveles, son ese tipo de observaciones que se hacen a los relatos, que ya no son subjetivas. Que al principio son subjetivas, todos los grupos me encuentro con resistencia. Dice, profesor, eso es usted que está diciendo eso. Yo le digo, está bien, vamos a seguir. Y vamos a seguir. Y entonces caemos en cuenta, no porque yo vaya a poner la nota, ellos caen en cuenta y dicen, sí, pero es verdad, al final es verdad, eso es así. Entonces, una cosa tan subjetiva como el arte, y esa es la primera tarea, es de una persona que lo demuestra. Ocurre esto, hay cosas en las que sí no podemos poner de acuerdo que importan. Y el arte es muy subjetivo, muy subjetivo. Pero hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo que sí importan y que son demostrables utilizando la semiótica. Lo vamos a ver. Entonces se está acabando. Reinaldo no entró. Daniel, no sé si te respondió. No, todavía no me has respondido. Yo voy a tratar de escribirle por el correo, pero ustedes saben que uno tiene el correo institucional, que a veces no entran a él. Si no voy a poner la tarea, se la voy a mandar, el texto, como quiera, se lo voy a mandar por el grupo, pero lo voy a subir al aula virtual también. Voy a tratar de habilitar un foro en la aula virtual para que entreguen, pero no hay problema, me lo pueden enviar por el correo o por el grupo. Hay gente que no quiere que le lean los trabajos. Y bien así, yo es una reflexión personal. Ustedes van a escribir, después de que lean este texto, ¿qué les pareció? No quiero resumen del texto, porque el texto yo lo he leído ya varias veces. Y yo lo vuelvo a leer antes de corregir. O sea, no me lo resumo. No me lo resumo. Es lo que ustedes... ¿Qué les puso el texto a pensar? Es una reflexión. Mínimo son 350 palabras. Yo se lo escribo como quiera por el grupo. Mínimo son 350 palabras. Y... ¿Mínimo son? 350 palabras. En realidad eso es una cuartilla. Eso suena de que mucho, por eso una página nada más. Eso no es mucho. Y en él me van a decir qué a ustedes se le ocurrió después de pensar eso. Es bien sencillito. Ponen 350 palabras.